Muchas gracias, señor presidente. Quiero aprovechar para agradecer el interés y trabajo de las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios y a sus equipos de trabajo. A la senadora Silvia Leticia Martínez, al senador Sofía Ramírez, a la senadora María del Carmen Izaguirre, al senador Jesús Priego Calva, a la senadora Sandra Luz García Guajardo, a la senadora Ana Gabriela Guevara y en especial a la senadora Laida Sansores, que realizó también la parte más importante de estos trabajos. Voy a presentar todos los dictámenes juntos, como ya nos dijeron, pidiendo nada más que son 7 dictámenes que hoy presentamos a las Comisiones Unidas en este pleno. Todos tienen como objeto fortalecer el marco normativo en materia migratoria, para garantizar a las personas migrantes el acceso a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. Son, en resumen, un paso adelante para proteger los derechos de esta población, de las niñas, niños, mujeres y hombres que atraviesan nuestro país o residen en él. Son reformas a la Ley de Migración para ser congruentes con el trato que pedimos hacia las y los mexicanos en el exterior y el que damos a la población migrante en México. La propuesta de la reforma del artículo 66 de la Ley de Migración, si bien es cierto que los derechos humanos están reconocidos en nuestra Constitución, se requiere específicamente que queden asentados en la Ley de Migración. Es obligación del Estado mexicano promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos independientemente de la condición migratoria. Ningún ser humano es ilícito, ningún ser humano es ilegal. Debemos visualizar la extrema vulnerabilidad en que se encuentran las personas en contexto de movilidad humana en México, ya que en una de las principales y se convierten en una de las principales tragedias en nuestra región. Condenamos los abusos y crímenes que se cometen en contra de las personas migrantes y que incluso muchas veces los perpetradores son las mismas autoridades fiscales, federales y locales. Situación que se agrava si nos referimos a personas en situación de vulnerabilidad, como son las niñas, los niños y las mujeres migrantes. La propuesta del artículo 30 de la Ley de Migración establece las facultades y le otorga facultades al Instituto Nacional de Mujeres para promover, junto con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, acciones para prevenir y atender cualquier tipo de modalidad de violencia contra las mujeres migrantes. Sin Fronteras señala que las mujeres migrantes son mayormente vulnerables a ser víctimas de trata, robo, extorsión, acoso sexual por parte de traficantes, autoridades y particulares. Igualmente, su condición de irregularidad les conduce a desempeñarse en ocupaciones en las que quedan excluidas de las leyes de protección laboral, lo que incrementa su vulnerabilidad, pudiendo llegar a la explotación. Por ello, es necesario la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y la legislación migratoria mexicanas que permitan visibilizar el impacto diferenciado entre hombres y mujeres y analizar específicamente la situación de las mujeres migrantes, así como prevenir la violencia en contra de las mujeres en su tránsito y estadía en nuestro territorio. La reforma propuesta al artículo 70 de la Ley de Migración, propuesta realizada por las senadoras Diva Gastelum, Hilda Flores, Cristina Díaz, Itzel Ríos, Liliana Merodio y Anabela Costa, tienen por objeto que las personas que enfrenten un procedimiento administrativo frente a una autoridad migratoria tengan acceso a la asesoría y representación de personas con licenciatura en Derecho. Es importantísimo que las personas migrantes cuenten con asesoría y representación legal a lo largo del procedimiento administrativo migratorio. Sin embargo, por la situación misma en que se encuentran, en ocasiones no les es posible designar a un licenciado en Derecho. Por ello, es menester mantener abierta la posibilidad de designar a otra persona que pueda brindar asesoría
o que pueda llegar a tener contacto posteriormente con algún o alguna licenciada en Derecho para que los pueda representar. Son tratados verdaderamente como criminales, son encerrados y son castigados simplemente por el hecho de tener una necesidad que les obliga a dejar sus casas. Nadie abandona su territorio, su casa, su familia por buscar una peor oportunidad de vida. Si lo hacen es por la necesidad inminente que tienen de buscar una mejora en sus propias condiciones. Además, es indispensable que el Instituto Federal de Defensoría Pública esté en capacidad de ofrecer sus servicios dentro de las estaciones migratorias a todas las personas que así lo soliciten, enfocándose principalmente a las personas cuyo objetivo es obtener algún tipo de protección en el país o aquellas que pretenden establecerse de manera permanente en nuestro territorio. La reforma al artículo 159 de la Ley de Migración, que fue propuesta por la senadora Marcela Guerra, reconoce la importancia de sancionar el delito de tráfico ilícito de migrantes, a la vez que coincidimos con la relevancia de garantizar la protección de los derechos humanos a las personas migrantes víctimas de este delito. Cuando son aprehendidas, no solamente se les criminaliza por haber sido objeto de una trata de personas, sino se les trata como si ellos mismos fuesen los criminales que perpetraron la misma trata. Por eso es necesario fortalecer la legislación nacional para que se tipifique y penalice este delito, así como para identificar a las víctimas y garantizar su acceso efectivo a la justicia y a una atención adecuada. Como país de tránsito y destino de flujos mixtos de personas migrantes, es importante que la Ley de Migración contenga de manera explícita la obligación de proteger los derechos humanos de las víctimas y la prohibición de que sean denunciadas penalmente por el delito de tráfico ilícito de migrantes, además de identificar a aquellas personas que requieren protección internacional. La propuesta de reforma a diversas disposiciones de la ley migratoria, aquí coincidimos totalmente con la urgencia de disminuir los vacíos legales que dan pie a diversas violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, así como de fortalecer el marco normativo para la garantía y protección de los derechos humanos de la población migrante, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Insistimos, ningún ser humano es ilegal, atendiendo en todo momento a la no discriminación y a la no criminalización. Respaldamos la necesidad de armonizar la ley migratoria con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica a las personas migrantes en los diferentes actos de control migratorio. La intención de la reforma es incluir de manera explícita la obligación de la autoridad migratoria de emitir una resolución por escrito. Gracias, presidente. Debidamente fundada y motivada, sobre todo en los casos de los rechazos. Además, en lo referente a la investigación y sanción de las violaciones cometidas en contra de la población migrante, es importante que aquellas violaciones cometidas por las propias autoridades migratorias sean efectivamente investigadas y sancionadas. Por lo anterior, resulta importante establecer de manera explícita la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. ¿Es cuánto, senador? Tenemos otra iniciativa, que es la iniciativa a los artículos 43, 64 y 144, que pediríamos una votación diferida. ¿La expongo en este momento o lo hacemos después de la votación? Disculpe, senadora. ¿Es otro dictamen? Que está incluido dentro de los 8 dictámenes, pero queremos que se voten primero los 7 primeros y se vote separado. Si quiere, preséntelo de una vez, senadora. Le suplicaría brevedad, senadora, si es tan amable. Sí. Aquí son 2 iniciativas presentadas, unas por el senador Raúl García y la otra por el senador Raúl Morón. Ambas proponen reformar los artículos 43, 64 y 144 a fin de que se armonice el principio de
presunción de inocencia consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política. Las personas migrantes, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, como hemos dicho, son iguales ante la ley, por lo que es obligación del Estado mexicano garantizar su derecho a la presunción de inocencia. Estamos verdaderamente... había otro dictamen que no pasó, que también es en favor de los migrantes, sin embargo no pudo dejar de hacer mención porque nos regresaron la minuta de la Cámara de Diputados con algunas menciones. Es el artículo 111 de la Ley de Migración, en el que se reducían de 15 a 10 días la estancia de los migrantes en las estaciones migratorias, que sabemos que son verdaderamente cárceles. Ya había sido aprobada por este Senado y había sido pasada a la Cámara de Diputados, que también había sido aprobada y remitida nuevamente al Senado de la República para su expedición, misma que no pudo pasar porque el nuevo comisionado de Migración tuvo a bien girar instrucciones a este Senado para que no fueran aceptados y por lo tanto no pasara la minuta. Es impresionante ver cómo el Ejecutivo, o en este caso el comisionado de Migración, legisla y dicta las órdenes a este Senado. Es cuanto. Está a discusión el dictamen.